Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Visualización de la realidad. Naruto, el amo de las máquinas. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de nada de las franquicias de Naruto, Nier, Automata o DXD. Gracias por leer y que lo disfrutes. Visualización de la realidad. Naruto, el amo de las máquinas, capítulo 3, el lento y rítmico tic-tac de un reloj llenaba metódicamente el aire de la sala de reuniones de los satanes mientras cada uno hacía lo suyo para pasar el tiempo. Serafall hojeaba lentamente, con expresión aburrida, el grueso guión de su próxima serie de chicas mágicas, pasando las hojas con una mano mientras sostenía un bolígrafo con la otra. Deteniéndose cada 2 páginas, tachaba una línea y añadía otras nuevas, tomaba notas y o reescribía segmentos enteros. Falbium estaba dormido, fin de la historia. Mientras tanto, Ajuka tecleaba frenéticamente en un portátil conectado a su invento, con los dedos danzando sobre el teclado. Si alguien echara un vistazo a la pantalla, vería miles de líneas de código desplazándose a una velocidad vertiginosa. Al mismo tiempo, decenas de ventanas emergentes se abrían y cerraban cada segundo, mostrando breves fragmentos de información aleatoria. Y va genial. Hoy solo fueron las clases introductorias, pero parece que va a ser divertido y la semana que viene hay una convención de anime. ¡Ay, qué ganas tengo de que Koneko tenga edad suficiente para unirse a nosotros en el colegio! Creo que por fin podrá hacer más amigos aquí. Ajá, ¿en serio? «Qué bien, Rías», dijo Circex, hablando por teléfono con su hermana pequeña, quien le contaba sobre el inicio de su segundo año en la Academia Kuo. No pudo evitar sonreír al escuchar la emoción en la voz de la chica mientras hablaba sin parar sobre las clases y la cultura japonesa. Sin embargo, al ver a Ajuka levantarse y empezar a conectar cosas al televisor, el pelirrojo suspiró. «Lo siento, Rías, pero tengo que irme, asuntos de trabajo. En cuanto termine, traeré a Millikas de visita. Después de todo, ha estado extrañando a su tía favorita. De acuerdo, Akeno y yo prepararemos todo. Adiós Circex, adiós, Ría», dijo Lucifer antes de colgar, guardando el teléfono con otro suspiro antes de volver a mirar a Ajuka mientras la pantalla se iluminaba con una imagen borrosa. «Supongo que tienes más que mostrar, ¿no?» «Algunos sí, pero está un poco desarticulado, así que es posible que haya algunos saltos», afirmó con franqueza el científico de pelo verde mientras conectaba un último cable, lo que hizo que el vídeo se viera nítido. «Genial, te ha costado un montón, novata», dijo Serafall, guardando su guión en algún sitio, y despertando a Falbium con un codazo mientras se incorporaba en la silla. Empezaba a pensar que pasaría de ser una chica mágica a una abuelita mágica cuando terminaras. «Ya eres una abuela», pensó Falbium con irritación mientras se frotaba el costado, aunque sabiamente se guardó esos pensamientos para sí mismo. Había visto y lidiado con suficientes mujeres furiosas a las que les hacían entrar en razón como para saber que no debía hacerlo con una compañera satánica como ella. Solicitud denegada. Si desea apelar su caso, por favor hable con una de las tipo M que se encuentran en la línea 7. Agradecemos su tiempo y esperamos que su solicitud sea aprobada en el futuro, dijo una mujer de cabello blanco, vestida con un uniforme negro azabache con detalles blancos. Llevaba una placa con el nombre N1002 tipo M en el pecho y tecleaba en una computadora portátil mientras rechazaba a un ángel caído que buscaba renovar su pase para entrar al mundo humano. «Wow, ¿de verdad tienen una embajada solo para ir a la Tierra?» Como jefa de asuntos exteriores, Serafall supo al instante que era ese lugar en la pantalla. Bueno, era eso o una oficina de tráfico con colas interminables que apenas avanzaban, colores apagados, caras largas y papeleo tedioso. Tiene sentido que, con el mundo sobrenatural al descubierto y la humanidad en ventaja, empiecen por regular quién y qué puede entrar en su territorio, afirmó Falbium con un bostezo. Sería básicamente lo mismo que cruzar la frontera entre países. Pues claro, entiendo esa parte, lo que pasa es que es raro verlo suceder de verdad, replicó la aspirante a chica mágica. Cierto. Si bien existían algunas regulaciones para viajar entre el inframundo y la Tierra, eran increíblemente laxas, generalmente más bien sugerencias que reglas estrictas. La única que se aplicaba rigurosamente era que los demonios recién reencarnados debían tomar un tren especial la primera vez que descendían al inframundo. Eso no es justo, tú lo acabas de aprobar.
Por favor, no arme un escándalo, o nos veremos obligados a expulsarla del edificio, dijo M1002 con mucha cortesía, muy cortés, a la mujer ángel caída a quien se le había negado el acceso al reino humano. Dio una palmada y varios androides de la serie A se adelantaron y se prepararon para sacarla del edificio. Así que se apartó de la fila. Hablando de porteros con los que no querrías meterte, murmuró Falbium entre dientes, observando con atención a los soldados robóticos en la pantalla mientras Ajuka asentía lentamente. Aunque desconocían lo peligrosos que eran los androides, su apariencia antinaturalmente impecable y sus movimientos perfectamente sincronizados los ponían en alerta. Sirzex Lucifer, solo busco renovar mi pase de 3 años, dijo Sirzex, un hombre alto, pelirrojo y con un elegante traje, mientras mostraba su pasaporte que le permitía viajar libremente entre el inframundo y el reino humano. Caramba. Sirzex, inclinando la cabeza, examinó a su contraparte de arriba a abajo mientras arqueaba una ceja. Sabía que esto acabaría pasando, pero es desconcertante. Al menos sigo teniendo buen aspecto. Sí, creo que en realidad es un poco más delgado que tú, dijo Serafaye, levantando las manos hacia la pantalla, rodeando la cintura del doble pelirrojo del diablo, antes de volverse hacia el verdadero. Vaya con eso de que la cámara añade 10 libras, ¿eh? ¿Me acabas de llamar gorda? No gorda, pero tal vez un poco rellenita, dijo la chica de pelo negro con coletas en tono burlón mientras hacía un gesto con la mano, provocando que el pelirrojo pusiera los ojos en blanco con diversión. Incluso él, uno de los 4 líderes de los demonios, necesitaba un pase si quería poder vagar libremente por el mundo humano. Ese fue el precio de la paz. Me parece justo. Prefiero lidiar con papeleo tedioso a tener que preocuparme constantemente por el desastre que alguien pueda causar y que desencadene otra guerra, pensó la pelirroja en voz alta, mientras los otros 3 satanes asentían o gruñían en señal de aprobación. Ya habían tenido suficiente conflicto para toda una vida, y aunque la situación que presenciaban distaba mucho de ser ideal, sonaba mucho mejor que lo que tenían que afrontar actualmente. Así, la amenaza residía en un ejército de androides con altas capacidades de combate, capaces de ser producidos en masa por casi cualquier nación humana del planeta. Claro, podría destruir ejércitos enteros, pero eventualmente incluso él se vería superado por la interminable cantidad de androides que podían producirse y luchar sin temor a la muerte. Cada generación de androides era programada con datos de batalla de combates anteriores contra su especie y se aliaba con las diversas iglesias de la Tierra para suministrarles armas capaces de dañarlos. Cuanto más escucho, más me sorprende que la humanidad optara por tratados en lugar de una dominación total y directa. A Falbium le resultaba desconcertante, pues, pensándolo bien, le parecía muy raro que los humanos se conformaran con la paz de esa manera. Tenían una ventaja enorme y aparentemente insuperable que, en esencia, les garantizaba la victoria. Parecía un tanto extraño que no hubieran aprovechado al máximo dicha ventaja antes de aceptar las negociaciones de paz. Incluso si las facciones se hubieran expuesto voluntariamente al final, él supondría que al menos habrían sitiado y reclamado parte de su territorio. Probablemente sea una estrategia de relaciones públicas. Seguramente no pudieron mantener el apoyo público a la guerra una vez que las facciones se mostraron abiertas a las conversaciones de paz, especialmente Los Ángeles. Así que optaron por la presión política, sugirió Ajuka, a lo que el diablo calvo tarareó pensativo durante unos instantes antes de asentir. Sí, ya lo veo. No estaban aliados específicamente con la iglesia. Obtuvieron armas de luz de la iglesia, al igual que obtuvieron armas demoníacas de los demonios, porque tenerlas les permitía servir como pacificadores para ambos bandos. El clásico intercambio mutuo de armas, así que sin duda ninguna de las partes está en mayor desventaja que la otra, dijo Sirzex encogiéndose de hombros. Ya veo. ¿Piensa viajar hoy al reino humano en tren? Preguntó M1002 con una amable sonrisa, sellando los formularios que Sirzex le entregó. Debido a su estatus y a su agradable actitud, no tuvo inconveniente alguno en aprobar su viaje al reino humano. ¿Tiene algún motivo específico para su visita de hoy? Insistió M1002. No es un asunto de negocios, si eso es lo que quiere saber. Se acerca el cumpleaños de mi hermana pequeña, así que solo quiero comprarle un par de regalos de cumpleaños. Es un placer. Eso me recuerda que debería... No empieces, Sirzex, interrumpió Falbium bruscamente a Sirzex, lanzándole al pelirrojo una mirada apagada de reojo que hizo que cerrara la boca de golpe con un chasquido audible. Días después, aquí dice que deseas hacer contratos con humanos. Aquí tienes los formularios que debes presentar si deseas hacerlo, veo que ya los tienes.
Bien, todo parece estar en orden. Muy bien, dado que es la primera vez que presentas los formularios, te informo que es una violación añadir humanos a tu séquito durante esta visita. M905 respondió mecánicamente mientras observaba a un joven demonio que iría al reino humano por primera vez, ya que su documentación acababa de ser ingresada al sistema. Además, si entras en alguna zona ocupada por la iglesia sin presentar la documentación correspondiente, tu pase será revocado y serás ejecutado. El joven diablo asintió y tragó saliva. Caramba. ¿No es eso un poco duro? Sir Zetz no pudo evitar estremecerse un poco, compadeciéndose del joven delincuente y sintiendo lástima por aquel a quien le decían con tanta ligereza que podían condenarlo a muerte. Puedo entender que se cometa un delito como un asesinato o una agresión, pero que lo condenen a muerte solo por ir al lugar equivocado. Probablemente, pero no es que seamos mejores, ¿o acaso has olvidado cómo solemos tratar a la mayoría de los criminales? Preguntó Falbium a Lucifer Satán, haciendo que el pelirrojo hiciera una mueca antes de mirar al suelo. Días después, otro salto temporal ya. Eso fue corto, murmuró Serafal mientras le lanzaba una mirada fulminante a Ajuka, quien seguía tecleando en su computadora portátil, levantando la vista solo ocasionalmente para ver qué sucedía. Ya te advertí que sería inconexo, afirmó, provocando que la aspirante a chica mágica resoplara. Aún demasiado rápido, señor Barakiel, otra visita a su hija. Sí, todo parece estar en orden. Si desea pagar una pequeña tarifa, podemos extender su pase para cubrir una estadía prolongada. Sí, creo que pagaré esa tarifa, dijo un hombre alto y musculoso mientras sacaba la cartera y abonaba el importe. Ya se sabía el precio de memoria, pues lo había pagado muchas veces para poder pasar tiempo con su esposa e hija. El viejo Barachan, no esperaba verlo, dijo Serafall, saliendo de su mal humor al ver al musculoso ángel caído aparecer en pantalla. Y también tiene esposa e hijo. Parece que el señor Gruñón se ha asentado de verdad en esta línea temporal. Sí, parece que le ha ido muy bien, dijo Sir Zetz asintiendo lentamente mientras una pequeña sonrisa sincera se dibujaba en sus labios. Así que no perdió a Shurin y a Keno en este mundo, qué bien por ellas. Los ángeles caídos eran tratados con mucha más dureza por el gobierno debido a la cantidad de veces que mataban humanos durante sus visitas, por lo que, generalmente, cuando un ángel caído intentaba ir al mundo humano, se le negaba el acceso. Sí, me lo imagino, dijo Falbium, bostezando profundamente mientras apoyaba la barbilla en la palma de la mano con cansancio. Los caídos solían ser mucho más rencorosos con la humanidad que los demonios, generalmente por una mezcla de resentimiento o celos. Si a eso se le suma que normalmente eran mucho más abiertos con sus emociones, no era de extrañar que los pillaran causando problemas con más frecuencia. Cualquier intento de entrar a escondidas también era castigado con extrema severidad. Muerte. Cualquier acción que infringiera algún tratado conllevaba la muerte del infractor, y solo las faltas más leves recibían una pena menor. Si tus acciones resultaban en la muerte de un ser humano, la pena mínima era la muerte. Abandonar la zona a la que te permitía ir la documentación no conllevaba la muerte, pero sí la revocación de tu pase y la prohibición de cruzar la frontera entre los reinos durante un tiempo. Ahora eso suena más justo, sigue siendo bastante duro pero no del todo irrazonable, pensó Sir Zetz asintiendo, ya que no era tan sencillo como cometer un solo error y ser condenado a muerte. Ajá. Me pareció reconocer esa cara, Barakiel, visitando a tu pequeño engendro de la entrepierna. Gritó Azazel mientras se colaba sigilosamente delante de algunas personas en la fila con total naturalidad en el momento en que Barakiel se dirigió hacia el tren. Y por supuesto, Hachi también está por aquí, dijo Serafall, riendo entre dientes al ver aparecer de repente al excéntrico líder de Grigori. Probablemente le encanta que ahora todo sea pacífico. Suponiendo que no le prohíban constantemente ir a la Tierra por no poder controlarse, replicó Ajuka, provocando que la aspirante a chica mágica se riera aún más. Es cierto. Entregó disimuladamente los papeles a la androide que atendía en el mostrador ese día, y le guiñó un ojo mientras ella comenzaba a leer rápidamente su solicitud. Voy a realizar un breve viaje a China para investigar sobre Sacred Gear. Denegado. Rió Barakiel entre dientes cuando el androide rechazó la petición de Azazel. Sí, la última vez que visitaste la Tierra, se descubrió que habías dejado embarazada a una mujer. Debes viajar a España para resolver el asunto allí y pagar una multa. Esta es tu segunda infracción, así que en futuros viajes serás vigilado por un androide para asegurarnos de que no tengas relaciones sexuales. Sí, lo predije. Sí, claro, lo que sea.
Azazel suspiró decepcionado por la cuantiosa multa a la que se enfrentaba por su comportamiento lascivo. Odiaba el nuevo sistema tanto como lo amaba. Si bien la raza humana y sus androides servían ahora como una excelente fuerza de paz para las facciones sobrenaturales, el gobierno humano había impuesto tanta burocracia a los viajes entre mundos que resultaba sumamente difícil ir a la Tierra simplemente por placer. Los demonios ahora debían presentar solicitudes oportunas al gobierno antes de reclutar miembros para sus séquitos, y debido a la elevada libido de los ángeles caídos, debían solicitar favores sexuales antes de poder tener relaciones con humanos, considerando que estos también tenían altas tasas de fertilidad en general. Oh, cielos, eso sin duda dificultará los esfuerzos de repoblación, dijo Sircex mientras Falbium asentía, ambos frunciendo el ceño, pues unas reglas tan estrictas convertirían la reencarnación en demonios en un proceso muy largo y tedioso. Eso, a su vez, probablemente provocaría que menos demonios quisieran siquiera fundar un noble. Y dado que el objetivo principal del sistema de nobles era aumentar la mermada población de demonios, tenerlo tan restringido no presagiaba nada bueno. Para ser justos, probablemente nos vendría bien un sistema similar para el reclutamiento de nobles aquí también, aunque solo sea para asegurarnos de que reclutan miembros voluntarios, afirmó Ajuka sin levantar la vista de su trabajo. Al menos ayudaría a reducir el número de diablos descarriados que hay que cazar cada año. Cierto, murmuró el pelirrojo a regañadientes, apretando el puño al recordar cómo algunos diablos abusaban del sistema de títulos nobiliarios. Era conveniente para la paz, pero una pesadilla para las actividades cotidianas. ¿No te gusta el contrato, así? Seraphale Leviatán, ¿qué te trae por aquí? Azazel notó a una de las reinas demonio detrás de él, dio un paso al frente y entregó su documentación. Y ahora yo también estoy aquí, qué raro, dijo Seraphale ladeando la cabeza al ver a su contraparte. Aunque no me gusta el aspecto de mi otra yo, es tan soso y serio. La otra Seraphale no vestía su habitual atuendo de chica mágica ni su sobrio atuendo para eventos importantes. En cambio, llevaba un vestido oscuro, formal y bastante conservador, sin nada que lo hiciera destacar. Voy a Japón solo para presentar mis respetos a los humanos que crearon este nuevo estilo de vida para nosotros. Ahora que los humanos son los encargados de mantener la paz, no tengo mucho que hacer como reina demonio. El trabajo de Seraphale consistía principalmente en relaciones exteriores y negociaciones de paz, así que, con los humanos encargándose de casi todo, ella no tenía mucho que hacer. Lo único que podía hacer era estar agradecida, comprar productos de todo el mundo y disfrutar de la sensación de estar retirada sin estarlo realmente. Ah, ahora entendía el atuendo de su otro yo. Así que de verdad les dieron el crédito a Kusina y Minato por inventar los androides. Pensé que los habrían ignorado por completo, fingiendo que nunca existieron, considerándolo que sus propias creaciones. Probablemente fue demasiado trabajo. Habrían tenido que inventarse toda una historia, crear un montón de papeleo falso, etc., solo para explicar cómo fabricaron los androides en ese caso. Sería más fácil darles el crédito a los dos y luego mentir sobre cómo murieron, murmuró Falbium con otro bostezo, aunque los demás sabían que era fingido, ya que sus ojos estaban absortos en la pantalla. No me sorprendería que usaran la típica excusa de que murieron en un trágico accidente de laboratorio y los convirtieran en mártires para impulsar la causa. ¿En serio? Esa es la trama de encubrimiento más cliché y trillada de todos los tiempos, seguro que no harían algo así. Días después, gracias a ambos. Agradezco lo que sus inventos significaron para todos nosotros, dijo Seraphale mientras depositaba flores en las tumbas de los dos humanos que habían forjado este nuevo modo de vida. Minato Namikaze y Kusina Uzumaki habían creado un orden mundial completamente nuevo con sus esfuerzos, aunque les costó la vida. Fue una lástima que murieran en un extraño accidente de laboratorio. Obvio, terminó Seraphale en un tono apagado antes de estampar su rostro contra la mesa con un sólido golpe. Le habría encantado conocerlos en vida. Seraphale, tú también vienes por aquí en esta época del año, exclamó Sircex al acercarse. Se dio cuenta de que viajaba con su hermana menor, Rias Gremory, prácticamente un clon de su hermano en muchos aspectos. Ah, la pequeña Rias, sí, es una pena que nunca pudiéramos agradecerles sus inventos en vida. Este nuevo orden mundial que crearon, es maravilloso, ¿verdad? Seraphale se apartó de Sircex. Solía visitar las tumbas de estos humanos con cierta frecuencia para agradecerles sus esfuerzos. Al levantar la cabeza, Seraphale frunció el ceño al oír a su otro yo, sin darse cuenta, alabar lo que solo podía ser una profanación del trabajo de Kusina y Minato.
Claro, el mundo en el que vivía su contraparte estaba en paz, no podía negarlo, pero no era como ninguno de los dos lo había deseado. Querían crear verdaderas obras maestras y, en cambio, su arduo trabajo fue robado, tergiversado y banalizado. Le parecía totalmente incorrecto elogiarlos por algo que iba en contra de todo lo que habían defendido. Un sentimiento que sus compañeros satanes claramente compartían, a juzgar por los profundos ceños fruncidos en los labios de Sir Zetsu Falbium o por el hecho de que Ajuka finalmente había dejado de teclear. Su tumba era un destino turístico muy popular entre las personas que agradecían sus contribuciones a la sociedad. ¿A quién vamos a visitar?, preguntó Rias a su hermano. Los genios que crearon esta paz para nosotros. Sin ellos, los androides que la mantienen no estarían aquí. Sir Zetsu se inclinó y depositó una rosa sobre la tumba, y le entregó otra a su hermana para que pudiera rendir homenaje a los humanos. Habían luchado por la paz durante siglos, pero dos humanos habían allanado el camino para que esa paz se convirtiera en realidad. Toda especie amante de la paz visita sus tumbas al menos una vez, en señal de respeto. Quiero decir que es bueno que al menos estén recibiendo el respeto que merecen, pero aún así me siento mal. Sí, dijo Sir Zetsu dándole una palmada en la espalda a Serafal mientras ella refunfuñaba entre dientes. Su tumba se encontraba en un cementerio aparte, sin otras tumbas, cubierto de flores y con un hermoso paisaje. El gobierno se encargaba de su mantenimiento e incluso tenía estatuas de las personas allí enterradas. Típico, montar un gran espectáculo ostentoso para aparentar que su trabajo era respetado y luego usarlo como un gran símbolo de estatus para reafirmar su control. No hacía falta ser un genio como Ajuka para darse cuenta de cómo básicamente estaban exhibiendo a la pareja fallecida, una simple distracción para ocultar la cruda verdad. Todos observaron cómo dos de los androides más hermosos que jamás habían visto se acercaban, se inclinaban ante las tumbas, antes de levantarse y marcharse. Tranquilos vosotros dos, solo es un vídeo, dijo Falbium al oír el gruñido bajo que escapó de los labios de Serafall y el delator movimiento de la mano de Sir Zetsu cuando resistía el impulso de destruir algo. Lo sé, pero aún así, esos bastardos tienen la osadía de visitar las tumbas de sus creadores después de matarlos y vender su arduo trabajo. Me dan ganas de estamparles esas caras de metal engreídas, dijo la primera, cruzándose de brazos con un resoplido y dejándose caer en su asiento. Mientras tanto, Sir Zetsu asintió, apretando los puños y respirando hondo un par de veces. «Guau, hermano, ¿me puedes comprar un androide?» ¿Eran tan bonitos?, preguntó Rias a su hermano, quien simplemente le acarició la cabeza con una sonrisa. «Claro, pasaremos por un taller de personalización de camino a casa», le prometió Sir Zetsu. «Un momento, ¿hasta los demonios pueden comprar sus propios androides?» ¿En serio? Casi se podían ver los signos de interrogación parpadeando sobre la cabeza de Serafall al oír ese detalle. De nuevo, ¿no deberían preocuparse de que los reconstruyan o algo así? A estas alturas, ya daría igual. Lo más probable es que la mayoría de las facciones hayan conseguido suficientes componentes como para descifrarlos de todos modos. Al venderlos voluntariamente, pueden controlar, al menos en cierta medida, la calidad de los que usamos los de nuestra especie y obtener beneficios de ellos, declaró Ajuka. Además, probablemente eliminan la mayoría de las especificaciones de diseño realmente valiosas y peligrosas de los modelos disponibles públicamente. Como la diferencia entre un coche compacto y un Humvee. Supongo que es cierto. Le sonó el teléfono y contestó sin siquiera mirar quién llamaba. Era su teléfono del trabajo, así que supo que debía ser algo serio, ya que solo lo llamaban humanos. Serafall, ¿puedes llevar a Rias a la aduana? Sir Zetsu reconoció una voz al otro lado del teléfono y supo que se avecinaban problemas. Seguro. Ay, hermano. Sir Zetsu reconoció ese tono de voz. Algo malo acababa de suceder. Señor Lucifer, le informamos que un demonio ha sido sorprendido violando a una monja y ha sido capturado. Sus acciones provocaron la muerte de 2 humanos y 5 androides, y su ejecución se llevará a cabo hoy. Esperamos que los demonios paguen por los daños. La documentación para su ejecución ya ha sido presentada. Vaya, simplemente vaya, dijo Falbium con voz apagada, masajeándose la sien con un dedo mientras sentía que le empezaba a doler la cabeza solo con oír la situación. Si la mitad de lo que le habían contado era cierto, entrar en territorio de una iglesia suponía arriesgarse a la pena de muerte. No solo eso, sino también cometer un asesinato y abusar sexualmente de una monja sabiendo que había un ejército de androides diseñados específicamente para matar a los de su especie, esperando para atacar.
O ese tipo había estado completamente desinformado los últimos años, o era el demonio más estúpido del que jamás había oído hablar. Me inclinaría por la segunda opción. Probablemente algún joven idiota engreído, tan arrogante que creyó que se saldría con la suya, dijo Sir Zetch, frunciendo aún más el ceño antes de negar con la cabeza y suspirar. No le sorprendería en absoluto. Al fin y al cabo, por algo los demonios tenían fama de orgullosos. Entiendo, pagaremos los daños y el dinero se le descontará a la familia del demonio ofensor. No tengo objeción a su castigo, suspiró Sir Zetch con tristeza, pero en realidad no había nada que pudiera hacer al respecto. Dado que ahora el gobierno los vigilaba con androides cada vez que estaban en la Tierra, los demonios ya no podían cometer crímenes impunemente. Los días en que podían borrar la memoria humana habían quedado atrás, y el demonio culpable sería capturado pocas horas después de que se descubrieran sus crímenes. Y eso, desde luego, tampoco nos ayudaría, pensó el pelirrojo con una leve mueca, imaginando ya todo lo que él y muchos otros demonios tenían que hacer desaparecer del pasado. Personas devoradas o asesinadas por los demonios errantes cuyas muertes debían ocultarse, testigos de conflictos cuyos recuerdos debían borrarse, zonas destruidas que debían explicarse o limpiarse. Sinceramente, ahora que lo pensaba bien, Sir Zetch comprendía por qué un joven demonio sería tan imprudente como para hacer algo tan descaradamente. La mayoría de los de su especie estaban acostumbrados a hacer lo que les placía en el mundo humano sin preocuparse por las posibles consecuencias. ¿Para qué preocuparse, si durante siglos habían podido hacer prácticamente lo que quisieran y luego hacerlo desaparecer con un chasquido de dedos? Cerró los ojos. ¿Quién era el diablo? Diodora Astaroth, aunque se trata de su primer delito, la gravedad del crimen justifica una ejecución rápida. Gracias por su tiempo. Por favor, asegúrese de que su familia pague la multa puntualmente. Casi en perfecta sincronía, Falbium, Sir Zetch y Serafal se volvieron hacia Ajuka cuando el científico de repente comenzó a parecer muy ocupado de nuevo. Ajuka, por favor, por favor. Dime que tu primo no ha estado haciendo cosas así aquí, exigió Serafal mientras empujaba su silla hasta quedar pegada al peliverde. Lo miró fijamente mientras él seguía tecleando sin responder, lo que provocó que a ella le temblara una ceja antes de que agarrara la parte superior de su computadora y la cerrara de golpe sobre sus dedos. Ajuka. No podría asegurarlo con certeza, admitió con un suspiro mientras soltaba sus manos y se frotaba los dedos. Pero no me sorprendería, por lo que he visto, el chico es bastante hedonista, a pesar de cómo se comporte externamente. ¿Y no hiciste nada al respecto? ¿Por qué? No he hablado mucho con mi familia extensa. He tenido cosas más importantes que hacer que preocuparme por sus asuntos. Pues más te vale preocuparte ahora, jovencito. Dijo Serafal mientras le daba un buen golpe en la cabeza a Ajuka con su varita mágica, dejándole una pequeña marca. Porque si ese idiota fue tan tonto como para hacer eso en esa línea temporal, ni quiero imaginar lo que ha estado haciendo aquí sin la amenaza de ejecución androide. ¿Te das cuenta del lío que se armaría? La iglesia me va a tener hasta el cuello durante siglos si se permite que pasen cosas así. Siglos, te digo. Podríamos estar al borde de otra guerra, por el amor de Dios. Cada palabra resonaba con otro golpe mientras el científico de pelo verde se acobardaba ante la furia del satánico de las coletas. Pronto tenía un montón de marcas que igualaban al primer golpe, y su rostro, antes apuesto, estaba cubierto de leves moretones. De acuerdo, de acuerdo. Lo haré investigar en cuanto terminemos con este vídeo, vale. Cedió rápidamente cuando Serafal empezó a apuntar mucho más bajo con sus golpes. Más te vale, o te juro que te elegiré como el villano en mi próximo episodio, el villano al que le vuelan los huevos en el final, dijo la morena con un tono mortalmente serio, fulminando con la mirada al hombre con la varita en alto de forma amenazante durante unos segundos más antes de retroceder. La llamada telefónica terminó ahí. Ajuka se va a enfadar muchísimo con esto. ¿Qué me va a molestar? Preguntó Ajuka mientras se acercaba con flores en la mano. Se detuvo junto a la tumba y se arrodilló para colocar flores sobre ella. Oye, dije que lo revisaría, dijo Ajuka rápidamente cuando Serafal le lanzó otra mirada de reproche. Se cubrió el corazón con la cabeza e inclinó la mirada en señal de respeto por los humanos que habían perdido. Qué lástima, me habría encantado incluirlos en mi séquito. Eran genios sin parangón. Si hubieran tenido cuerpos más fuertes, tal vez, esa explosión en el laboratorio no los habría alcanzado, susurró Ajuka mientras posaba una mano sobre la lápida. Así que él tampoco se cree la historia.
Todos los satanes habían notado la vacilación, aunque breve, de los demás Ajuka al mencionar la supuesta explosión del laboratorio. Había sido sutil. La mayoría la habría confundido con arrepentimiento o tristeza, pero ellos cuatro sabían la verdad. Diodora va a ser ejecutado. Violó a una monja y mató a gente. Ya veo, qué mala noticia, murmuró Ajuka mientras se ponía de pie y aplaudía. Espero que ambos disfruten de una buena vida después de la muerte, donde quiera que hayan terminado, dijo Ajuka, ofreciendo una oración vaga por los humanos. Siempre visitaba sus tumbas en el aniversario de sus muertes. Nunca los había conocido en vida, y ese era uno de sus pesares. Habría sido un verdadero placer hablar con ellos, las ideas que podríamos haber surgido. Ajuka no pudo evitar suspirar con nostalgia al pensarlo, imaginando ya lo que podría haber logrado trabajando junto a mentes tan brillantes. Una parte de él sentía la tentación de comprobar si existían también en este mundo, pero considerando que no había androides extremadamente peligrosos sueltos, aparte del que él había liberado sin querer, lo dudaba. O al menos, incluso si existieran, dudaba que fueran los mismos genios que había visto en esta realidad. ¿Eso es todo?, preguntó Circex. Sí, es molesto tener que lidiar con sus padres después de esto. Debería haberse controlado. Cualquiera que amenace esta paz que tenemos debe ser neutralizado, incluso si se trata de mi propia familia. A Ajuka no le gustaba la idea de tener que lidiar con algunos de sus familiares más molestos y contarles lo que habían hecho con su hijo. Lo irónico era que, aunque estarían en contra de lo que su hijo había hecho, se enfurecerían al saber que lo iban a ejecutar por ello. Sí, esa discusión aquí tampoco será agradable. Ajuka no esperaba con ansias el inevitable escándalo que tendría que afrontar, independientemente del resultado de su futura investigación sobre su primo. Fuera culpable o no, el peliverde iba a tener a un montón de parientes furiosos pisándole los talones. Mejor atajarlo de raíz ahora que arriesgarse a que se convierta en un desastre total más adelante, afirmó Circex, haciendo que Ajuka asintiera con un suspiro mientras volvía a abrir su portátil sin decir una palabra más. Falbium visitará la tumba más tarde, si quieres quedarte a saludarlo. Desde que los humanos mantuvieron la paz, ha tenido mucho más tiempo libre, ha engordado un poco, mejor no lo menciones, dijo Ajuka, cambiando de tema mientras se alejaba. Ja. Uf. Suspiró Falbium con fastidio mientras Serafán soltaba una carcajada. Ya me lo imaginaba. ¿Alguna novedad sobre? Le susurró Circex al pasar junto a él. Aún no hay ninguna, pero hemos confirmado con total certeza que dio a luz antes de morir. Además, corren rumores de una androide especial que viaja por el mundo. Tiene las mismas características especiales que los otros 7 androides que ellos construyeron originalmente, susurró Ajuka tan bajo que solo Circex podría soñar con oírlo. La última vez que se la vio fue en Rusia, con un niño pequeño, que parece tener la misma edad que habría tenido su hijo. Y así, de repente, cualquier atisbo de humor en la situación se esfumó cuando la atención de los 4 volvió a centrarse por completo en la pantalla. Entonces, ¿el bebé no murió en la explosión?, susurró Circex. Sí, pero lo más importante es que, si esto es cierto, significa que había 8 androides originales, no 7 como nos han dicho. Si su hijo está vivo, significa que nos han mentido. También significa que hay una razón por la que quieren mantenerlo en secreto. Sabemos que los androides que fabrica el gobierno son inferiores a los 7 originales, ese chico podría ser la clave para fabricar más. Ajuka solo tenía una teoría, pero estaba bastante seguro de que tenía razón. Era de esperar que acabarás descubriendo la verdad. Si alguien iba a descubrir si había algo raro en esta situación, Falbium sabía que ese sería Ajuka. El hombre vivía por y para la ciencia y el descubrimiento, así que la muerte de 2 mentes tan brillantes como Kusina y Minato en circunstancias sospechosas justo antes de que se revelara su mayor logro sin duda captaría toda su atención. Entonces eso significaría... Circex dejó la frase en suspenso mientras volvía a mirar la tumba. Eso significaría que no murieron en un accidente de laboratorio, probablemente fueron asesinados. Siempre me pareció sospechoso, es imposible que genios de su nivel no se hubieran dado cuenta de una fuga de gas en su laboratorio. Ajuka apretó los puños con frustración. Venga ya. ¿Una maldita fuga de gas? ¿En serio? Podrían haber puesto una excusa obvia por todas partes. Exclamó Serafall, alzando los brazos con exasperación. Yo al menos habría dicho que un experimento salió mal o que un núcleo de energía inestable entró en estado crítico. Parece que quieren que todo parezca sospechoso.
O tenían prisa y usaron la primera excusa que se les ocurrió, sugirió Falbium encogiéndose de hombros mientras Serafat murmuraba entre dientes sobre los chapuceros. Él tenía una teoría. Su teoría era que uno de los androides que crearon tenía un pequeño fallo en su programación que Minato y Kushina no habían detectado, y que ese fallo había provocado que el androide intentara matarlos. Era probable que el octavo androide, del que no se informó al público, se hubiera llevado al recién nacido y hubiera escapado antes de que los demás androides pudieran matarlo también. No está mal, no es del todo correcto, pero está muy cerca, pensó Ajuka en voz alta, asintiendo. Su contraparte se había equivocado en la intención de los androides con Naruto, pero por lo demás había acertado casi por completo. ¿Cómo podemos beneficiarnos de esto?, preguntó Circex. Circex gritó al recibir un repentino golpe en la cabeza con la varita de Serafall. ¿Y eso por qué? Estás hablando de cómo usar al hijo de alguien para tu propio beneficio frente a su tumba, afirmó el Satán de dos colas, haciendo que la pelirroja hiciera una pausa antes de asentir con una mueca. Me parece bien. No me importa cómo nos beneficie esto, solo quiero saber la verdad. Quiero saciar mi curiosidad. Ajuka no quería que el legado de los genios que habían allanado el camino hacia la paz quedara para siempre marcado por la imagen de idiotas que ni siquiera se percataron de una fuga de gas en su laboratorio. Quería pruebas irrefutables, y para obtenerlas necesitaba llegar hasta su hijo. Tenía que saber la verdad. ¿Eso es todo?, preguntó Falbium con una ceja alzada cuando la pantalla se desvaneció en estática sin señales de otra transición. Estoy trabajando en transcribir más material, pero me llevará empezó a decir Ajuka mientras tecleaba, solo para ser interrumpido por Serafall agarrándole la oreja y atrayéndolo hacia ella. Puedes hacer eso después, jovencito. Ahora mismo tenemos una posible pesadilla política que investigar, dijo la aspirante a chica mágica de coletas con el ceño fruncido antes de marcharse dando un portazo, arrastrando literalmente al científico de la oreja. Circex y Falbium observaron en silencio cómo el dúo se alejaba. Uno avanzaba a zancadas mientras el otro gritaba de dolor al intentar liberarse la oreja al atravesar un círculo mágico. Solo cuando la magia de teletransportación desapareció por completo, los satanes restantes se calmaron. Voy a echarme una siesta, llámame cuando las cosas continúen. Sin decir una palabra más, Falbium también desapareció a través de un círculo mágico, dejando a la pelirroja completamente sola. Durante unos minutos, Circex permaneció sentado en silencio, repasando una y otra vez los recientes acontecimientos. Había obtenido algunas respuestas, pero también muchas más preguntas, lo que le hacía dar vueltas la cabeza. Finalmente, él también se levantó y conjuró un círculo mágico. Después de todo, tenía una cita para jugar con su hermana pequeña y su hijo. Mientras tanto, esto no es lo que esperaba, dijo Naruto mientras él y 2B se encontraban en un amplio laboratorio o taller bien iluminado. Era difícil distinguirlo, ya que, aparte de algunas mesas, sillas y puestos de trabajo, el lugar estaba completamente vacío. Lo único interesante a la vista era la gruesa capa de lo que el rubio inicialmente creyó que era polvo, que lo cubría todo. Sin embargo, al pasar los dedos por el respaldo de una de las sillas, se sorprendió un poco al descubrir que el polvo era en realidad ceniza. No sabía de qué tipo, ya que no tenía olor, salvo un ligero aroma a metal quemado, ni textura. Simplemente era un polvo oscuro y liso que se desmoronaba entre sus dedos. Caminando delante de él, 2B frunció el ceño mientras su mirada, con los ojos vendados, recorría el lugar. Se sentó en una mesa cerca del centro de la habitación y apoyó la mano sobre ella, dejando escapar un suspiro casi nostálgico. Sin embargo, recuperó rápidamente la compostura al retirar la mano y ver las cenizas adheridas a su palma. Deberíamos irnos, no habrá nada de valor en este lugar, ha sido desinfectado. No tan rápido, dijo Naruto, retrocediendo cuando 2B intentó agarrarlo. Rebuscó entre sus pertenencias antes de sacar un pequeño dispositivo esférico con una sonrisa burlona. Puede que tenga algo que aclare lo que pasó aquí. Fin del capítulo.